Listo, creo que fue el tiempo suficiente para que todos nos uniéramos. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Porque se puso caliente. Bien, ¿y tú cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Good night, good night. ¿Cómo vamos? Uy, con bastante frío, profe, un frío impresionante. Hoy está haciendo un frío ni el hijo. Está heavy, heavy. Uy, Bueno, ¿cómo les fue con la investigación? ¿Sí les dejé investigación? pues, bueno, de mi parte, pues creo que bien era como conceptos. Entonces, tomé, digamos que la parte, digamos que lo que tiene que ver con conceptos y pues también lo asocié como a la parte de lo que estamos viendo que es de proyecto. Hoy nos toca una clase un poco cansoncita. Ay, se me olvidó el pie. Hoy vamos a ver un poquito de la historia de la construcción. Ay, profe, perdón, antes de continuar, lo que pasa es que yo sí tuve como algunas cosas como un enredo en esa definición de conceptos en lo que es de memoria de cálculo. Casi siempre, pues, digamos que en la memoria de cálculo nos hablaba de como más de la parte como de ingeniería sísmica, de procedimientos aplicados al, Ujú. digamos que a la estructura, a las cargas. Entonces yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy perdido en tiempo y espacio? No, estás bien. Ah, listo, profe. Sí. Lo que pasa es que es algo que vamos a ver, en esta clase vamos a ver solo como historia, ¿listo? Ah, Pero sí son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para generar como elementos de estructura. Entonces, cuando empecemos a generar como básicamente diseños estructurales en sí, vamos a tener en cuenta las cargas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú creas una estructura que digamos va a ser de un edificio y haces una estructura que aguante, que sea de 10 pisos y que solamente aguante 10 toneladas? ¿Qué va a ocurrir? sí, claro, profe. De pronto se puede colapsar e inclusive pues digamos que al no tener como bien planeado el proyecto o esa memoria de cálculo nos puede pasar lo que pasó en Medellín. Los edificios esos estrato 6 que no hicieron bien esa memoria y cuando se empezaron fue a caer. Exactamente. El puente, ¿se acuerdan de este puente? Súper guau, El súper mega puente sí que era de de, Chirajara, digamos que creo que estaba fue. bajo la esta de uno de los de la economía acá que es más de los ángulos, creo. Ajá. Sí, él era el que tenía ese y al no hacer bien, digamos que esa memoria de cálculo y de soporte, fue que se cayó y pues obviamente hay algo que no se paga con dinero, que fueron las 9 vías que se perdieron en ese de los obreros. Exactamente. Entonces, por eso es importante esa parte. Es un poquito importante, ¿no? Sí, gracias, profe. Esa partecita, listo. No, pero genial que hayas preguntado. Gestión de la producción es esta clase, ¿no? Les voy a dejar aquí una lecturita y ahorita selecciono la ubicación de descarga. Materiales de la clase. Tan chistoso. Bueno, ahí les dejé una lectura que van a realizar. Listo. Entonces, regálenme un segundito. Sí, sí. No te voy a dar la hamburguesa con nosotros. Estoy en clase. Por no Es que tocarme a la a ti vez. te gusta molestar cuando yo estoy en clase. Es el único momento en el que estoy en la casa.
No estás en clase, no estoy en la clase. Perdón. Es que mi compañerito, mi roomie, llega a las 6 de la tarde, justo cuando comienzo clase, y entonces pues él quiere hablar y expresarme todas sus ideas. Soy tu esposo, y pues no puedo porque estoy en clase con ustedes. Perdón. Listo, entonces. Ahora sí, ahí están viendo mi pantalla. Oigan, hoy el Teams es chistoso porque siempre que les comparto pantalla me quita la linda y hermosa cámara, pero hoy sí me la está dejando. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, yo la estoy viendo, no sé las niñas. Sí, profe. Perdón, esperen, creo que la quité. Esperen, ya, listo. Entonces, vamos a hablar, como les decía, vamos a hablar de la historia de la construcción. ¿Listo? Entonces, bueno, sabemos que cuando nosotros hablamos de elementos de construcción, hoy qué pena les tengo que dar la clase un poquito rápido, ágil y veloz, me disculparán. Cuando hablamos de elementos de construcción, hablamos de todas estas técnicas de arquitectura, de ingeniería, elementos industriales que van a hacer que se realice el armado y el montaje de estructuras. Estos elementos normalmente, casi siempre, se utilizan para proporcionar vivienda. Entonces, los edificios que se utilizaban en la actividad humana, antes empezamos a hablar que se generaban como con una necesidad y un ambiente controlado por efectos del clima. Dependiendo de dónde se encontraran, digámoslo así, como el Homo sapiens sapiens, se generaba la estructura para que ellos fuesen capaces de adaptarse a ese ambiente donde se encontraban. ¿Listo? Estos elementos o estos refugios, porque no eran ciertamente construcciones, estos refugios que ellos empezaron a desarrollar al principio eran muy sencillitos, eran muy simples, eran la cosa más simplona de este mundo. Y que por lo general duraban pocos días. Recuerden que ellos al principio no tenían como el conocimiento de la durabilidad de algún material. Entonces utilizaban cosas o infraestructuras muy temporales. Además que estábamos hablando que hace como 13.000 millones de años, por así decirlo, eran culturas normalmente nómadas, es decir, que no duraban mucho tiempo en ese espacio. Entonces hacían como su refugio, se dañaba el refugio, se movían, hacían otro y así sucesivamente. Entonces, con el tiempo, algunas culturas empezaron como a adaptarse y a estructurarse en lugares quieticos. Entonces, lo que ellos hacían es que empezaron a convertir elementos un poco más refinados y empezamos a crear una famosa estructura que se llamaba el iglú. ¿Listo? No necesariamente hablábamos de elementos del iglú que fueran 100% en hielo. ¿Listo? Podríamos hablar de más como este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, poco a poco estas estructuras empezaron a ser un poco más duraderas. Ellos empezaron a dar cuenta que cuando cazaban algún animal podrían utilizar la piel para generar, ya fueran prendas de vestir o para generar elementos de refugio. Estos elementos de refugio, utilizando las pieles, lo que hacían era que podían estar en ese tiempo un poquito más. Entonces, estas primeras viviendas, fueron, se me trabó la lengua, empezaron como a tomar unas formas un poco diferentes, empezaron como a adaptarse y empezaron a generar estructuras simbólicas. ¿Listo? Recuerden que de pronto ya no cuando esté con el Homo sapiens sapiens, sino un poquito más adelante empezábamos a hablar de diferentes culturas que dependiendo de la jerarquía, asimismo era su construcción. Entonces, miren que aquí estamos hablando de construcciones muy básicas. Aquí no estamos hablando de las construcciones así tipo aztecas o construcciones tipo egipcias, sino construcciones muy sencillitas. Esto, mírenlas acá.
Entonces, estos elementos, o básicamente, cuando empezamos nosotros a hablar de la historia de la construcción, empezamos a hablar de todas estas tendencias que se empiezan a desarrollar gracias a la durabilidad y a la estabilidad de los materiales que se empiezan a emplear. De las primeras construcciones que se hicieron así como elementos perecederos, ¿ustedes se han visto Sobreviviendo al Desnudo? ¿Ninguno? No, pues sí he visto algunos capítulos, pero es que pues obviamente no me llamó mucho la atención. Entonces, ¿no ven cómo cazan? ¿No ven cómo se mueren de hambre? Y uno comiéndose ahí una hamburguesita, un perrito caliente. Sí, digamos que en algunos capítulos, pues ellos llevan como algunas herramientas, pero prácticamente ellos llevan algo muy básico. Por ejemplo, yo sí vi uno de los capítulos de eso, profe, fue tratando de hacer fuego. Como pues obviamente ellos en lo que habían analizado la supervivencia y se iban mucho a la parte de los antecesores, digamos a lo que estamos hablando ahorita, para poder, digamos que con algo muy básico como, digamos que con un palo, con otro, hacer la fricción, poder generar esa fricción y ese calentamiento para poder tener eh, fuego. Y otra de las cosas que también, digamos que veía era cómo ellos, para poder cubrirse de la lluvia, cortaban o trataban, digamos que si estaban en ciertas partes, cortar ramas o, sí, ramas más que todo, bien sea de palmeras, bien sea de algo, para poder empezar a hacer un techado y poderse cubrir de la lluvia. Y pues obviamente de los vientos, del frío, porque pues ahí también ellos me imagino que llevarán porque había hablado mucho de que la lluvia, el viento, el frío, a esas la hipotermia, que podían empezar a generar eso. Sí, lo chévere de este programa, o lo que a mí me parece como interesante, es que podemos ver cómo desde, con todos los elementos tecnológicos, mandan a dos personas a sobrevivir como si fueran antes. Algunas ocasiones no les dan nada, algunas ocasiones le permiten llevar una sola cosa, entonces el cuchillo y una olla. Y dependiendo del clima, a veces les dan iniciadores de fuego. Entonces, ¿a qué iba yo con este ejemplo? A que las construcciones que ellos hacen, que ellos desarrollan, son como las que hacíamos en esta época, con hojitas, si están de buenas consiguen algo de tierrita o algo de arcilla, ¿listo? Y empiezan a desarrollar estos elementos para que sean un poquito más duraderos. Entonces, ahorita porque ellos saben que si cogen eh, varias ramas o varios árboles y los colocan de cierta forma, van a hacer que no se genere, que no pase el frío, que no pase el agua, ¿listo? Pero pues en esa época no se tenía como todo ese conocimiento. Después, un poquito más adelante, se dan cuenta que ellos pueden utilizar materiales un poco como más, más sintéticos, que es como lo que se utiliza hoy en día, que viene siendo como el hormigón, el ladrillo, el metal, elementos plásticos, etcétera, etcétera. Y bueno, dependiendo de las estructuras, hoy en día, pues también asimismo utilizamos diferentes materiales para que puedan ser un poco más altos. En este momento, bueno, también tenemos que tener en cuenta que gracias a que se crea la energía, ya no se necesita tanta fuerza del hombre, sino que se empieza a generar un desarrollo de maquinaria que va a facilitar como esta actividad y que va a permitir pues que obviamente los edificios sean un poco más altos. La construcción empieza a desarrollarse. La construcción tiene una amplia gama de productos, tiene una amplia gama de sistemas y lo que hace es que se genera como unos tipos de grupos que están enmarcados en diferentes partes del proceso para el desarrollo de un elemento, de un soporte.
El proceso del diseño de los edificios está muy organizado y se basa como en el centro de investigaciones que pueden ser propiedades de materiales, propiedades de rendimiento, códigos, elementos o funcionarios que adapten e intenten entender como la normatividad y qué es lo que sucede dentro del desarrollo de un edificio para poder satisfacer las necesidades. Entonces, eso era lo que tú me preguntabas ahorita, como, profe, tú nos mandaste a averiguar esto, pero no entiendo por qué. Debemos tener en cuenta como ciertos elementos, ciertos factores, a veces también el comportamiento de la tierra para que esta no vaya a tener como ningún movimiento y se nos vaya a caer el edificio. No sé si se han dado cuenta que cuando construyen un edificio, cuando está nuevo es muy bacán, pero a medida que pasan los años, este empieza como a ceder, como a apachurrarse y empiezan como a crearse grietas por medio de las paredes. Es porque en muchas ocasiones no se tienen en cuenta como estos factores de peso. Entonces ahí es cuando empezamos a tener como ciertas falencias, sobre todo en los edificios viejitos. ¿Listo? El proceso de la construcción está muy organizado. Hoy en día tenemos fábricas, tenemos productos, tenemos materiales, tenemos sistemas, tenemos máquinas y lo que queremos hacer es generar como elementos de control de calidad que sean seguros para poder habitarlos. Empezamos a hablar que la mayoría de los edificios se generaron de los edificios no, de las construcciones, porque nosotros al principio no hablamos de edificios, hablamos de construcciones, más o menos como en la edad de piedra, cuando teníamos estos habitantes nómadas que eran cazadores y recolectores, más o menos se da por allá en la edad de piedra, cuando se empiezan a ver cómo algunos refugios temporales empiezan a tener como algunos registros arqueológicos. Algunas construcciones datan más o menos del 12.000 antes de Cristo. Obviamente son construcciones así como muy sencillas como las de esta foto, ¿listo? Tipo picapiedra. 2 rocas, una roca en el centro y eso me va a permitir estar ahí. ¿Listo? Estamos hablando de construcciones, no de habitabilidad, porque si hablamos de elementos de habitabilidad, hablamos directamente desde las cuevas. Las cuevas son elementos que ya están hechos, simplemente que van y son invadidas por el ser humano. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de elementos de construcción, no estamos hablando de elementos de habitabilidad. Todas estas excavaciones que se han hecho han formado parte de los diferentes refugios que empiezan a datar desde esa época. Al principio recordemos que son chozas, que son cosas en madera, que son campañas con pieles de animales, listo, así como esta que ustedes ven acá. ¿Alguno se vio Game of Thrones? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan cuando ellos iban a la pelea y tenían casitas así, con pieles de abrigo? ¿Sí? Antes que Daenerys Targaryen se volviera la diosa de los dragones, la mamá de los Sí, dragones. sí, profe. ¿Listo? Sí. Eran construcciones así, muy de esa época. Obviamente, pues no tenían así que los hilos, que los amarres, que aquí podemos tener la camita, la privacidad. No, simplemente necesitábamos que nos cubrieran del frío, tipo camping, pero con piel y ya. Paré de contar, nada más. ¿Listo? Estas tiendas de campaña ilustran elementos básicos de construcción, es decir, nos va a proteger de la lluvia, de la nieve, del frío, de que cuando llueva esas gotas de agua de lluvia no caigan sobre mi piel y me quiten el calor, sino que simplemente lo que hacemos es generar elementos de protección también hasta contra el viento. ¿Listo? Porque el viento pues también son factores de frío y lo que hace es como quitarnos a nosotros como energía porque el cuerpo se concentra en mantener el calor. Entonces esto también es importante. También otro elemento importante dentro de estos era la cuestión de la luz. Entonces al utilizar estos elementos como las pieles bloqueaba que entrara la luz directa a las personas que se encontraban allí. ¿Listo?
Gran parte de la historia de la construcción de los edificios tienen soluciones muy sofisticadas de manera muy sencillas que se encuentran dentro de las primeras construcciones que se han realizado. Por decir, un elemento de construcción, como les mencionaba ahorita, son las carpas. Las carpas es chistoso porque aunque ustedes no lo crean, es una construcción. Para poderla utilizar tenemos que ensamblar palitos, tenemos que ponerlos en la tierra y esto nos permite generar lo que estamos hablando, que es cubrirnos de los factores ambientales que se encuentran en el exterior de nuestra carpa. ¿Listo? Encontramos también que gracias a esto, gracias a esto se da como una revolución agrícola. Esta revolución agrícola se da alrededor del 10.000 antes de Cristo y lo que se hace es que se generan elementos de construcción muy importantes. Otro elemento, pues que no se sabe, ay, ¿cómo es que se llama esto? Lo que es del Paleolítico, sí. Que no se sabe si realmente fueron construidas por el ser humano, es este tipo de edificaciones. ¿Listo? Miren que aquí es algo muy chistoso porque se empiezan a generar elementos de vigas, elementos de contención. ¿Listo? Y eso es algo que viene desde hace, miren, nada más estamos hablando del Paleolítico. Entonces, este tipo de construcción lo que hace es que ya nuestros nómadas se queden quieticos y empiecen a generar elementos agrícolas. Entonces ya empiezan a cuidar de las ovejitas, de las gallinitas y de todos estos elementos que nos permiten evolucionar como personas. Las primeras viviendas empezaron, o más o menos, como es algo que se venía dando y que no iban a decir, ay, vamos a tomarle una foto para el Instagram o vamos a hacer un TikTok, sino que simplemente se daban dando, pues obviamente no hay muchos registros, no podemos saber no tenemos como mucha información de esas elementos de habitabilidad, de construcción, son cosas como muy sencillas. Cuando empiezan a tener elementos un poco, o empezamos a tener un poco más de registros, empezamos a hablar un poco allá como del Oriente Medio, donde encontramos algunos restos de viviendas que se llamaban los Toloit. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es más o menos como este tipo de construcciones. ¿Listo? Las paredes están hechas por arcillas, por envasados, y lo que hacen es generar como techos como tipo bóveda, como si fueran tipo terraza, para poder vivir allí. ¿Listo? Hay algunos ejemplos un poco más recientes de este tipo de construcciones, como ¿cuál creen ustedes? Nosotros tenemos uno. No tan así, pero sí algo así. Vamos a ir pensando mientras sabemos dónde hay un tipo de construcción así súper guachito. Entonces, este tipo de construcción se dio mucho en Europa. Este tipo se empleaba o se realizaba en piedra en seco con techos abovedados, como les estaba mencionando, y posteriormente lo que se hace es que esto tenga como una función de antecámara, como un salón de entrada. ¿Listo? Para poder encontrar un elemento, como ustedes lo ven aquí,
circular y luego como un pasillo o una recámara de manera rectangular. Este tipo de viviendas fueron divididas como en más habitaciones y se colocaban junto a algunos asentamientos. Entonces, el toloid fue un paso muy importante dentro de la construcción porque esto ya empieza a tener un poco más de sentido y empieza a tener un poco más de durabilidad. Aparte de eso, se empieza a hablar de la mampostería. ¿Listo? Es más o menos lo que empezamos a desarrollar. Luego, con estas pruebas de construcción y estos lindos y hermosos edificios, estas lindas y hermosas toloid que empiezan a desarrollarse, empezamos a mirar cómo se generan compuestos de arcilla y de madera. Esto también se encuentra dentro de Europa y el Oriente Medio. Recuerden que la mayoría de las primeras civilizaciones se desarrollaron allá. No sabemos cómo llegamos aquí, pero la mayoría se desarrolló allá. ¿Listo? Recuerden que de pronto decían que, ay, que no, que eso fue por el Gibraltar, que no sabemos. Pero básicamente todo primero se desarrolló allá. ¿Listo? Estos elementos nos permiten, al encontrar que la madera y la arcilla tienen algunas funciones, nos permiten realizar algunas cañas y empezamos a desarrollar que los árboles que son jóvenes es una madera que se puede tratar muy fácil. Y aparte de eso, aquí ya el hombre hizo el gran descubrimiento de que la piedra también funcionaba para trabajar otros elementos, no solamente lo usábamos para cazar, sino que aquí ya empezamos a desarrollar herramientas de construcción. Entonces, aparte de que encontramos que la piedra funciona, nos damos cuenta que algunas fibras vegetales también sirven para poderse utilizar como manera como parte de una herramienta. Entonces, la madera me permite empezar a generar uniones entre diferentes elementos de construcción y empezamos a mirar que si yo uno o dos palos los amarro con una madera y encima le coloco una piel, ¿no es cierto? Me va a generar una estructura bastante interesante. Obviamente, muchos de estos techos, no sobrevivieron, pues gracias al tiempo, pero pues sí se han encontrado como elementos redondos, circulares, que daban indicio a que allí habían elementos de habitabilidad. ¿Listo? Estos edificios de madera que empezaron a aparecer también se desarrollaron en el Neolítico. ¿Listo? Estos elementos, ¿sí? Esperen que estoy pensando. Siento que me comí una parte de la historia. Pues qué pena, profe, interrumpirte. Profe, pues digamos que lo que estábamos viendo anteriormente, que el profe nos decía que se veía principalmente las construcciones en la parte de Europa. Sí, efectivamente, digamos que mirando, se veía mucho en el norte de Europa por, digamos que por los climas, y fueron muy utilizadas por la parte de los vikingos o la cultura vikinga. Sí, señor. Esa parte y esas construcciones. Inclusive, pues obviamente, con eso surgió de que pues la idea y a raíz de esos hallazgos que se han encontrado, que la profe decía, de que los primeros en llegar a la parte de América no fue Cristóbal Colón y los europeos, fueron los vikingos por medio de la parte alta hacia Canadá. Porque sí se han encontrado hallazgos de ese tipo de construcciones, que son, digamos, abovedadas y terrazadas en la parte del techo. Sí, señor. O sea, es que lo que pasa es que aquí me perdonarán un poquito. Ese no es.
más o menos por acá. En esa época, recuerden que esta parte ha cambiado un poco con el paso del tiempo. Entonces, en esta parte se suponía que habría hielo. Entonces, aquí llegaron las primeras civilizaciones y de hecho yo creería que fue antes de los vikingos, porque entonces, porque hablamos aquí en México, porque hablamos de los mayas, porque hablamos de los incas, ¿sí? Entonces, esto fue muchísimo antes. Lo que pasa es que no hay registro. Y aquí la historia nos la han contado mal y es algo que, bueno, de manera personal, y me perdonan si me exalto un poco, aquí los europeos no vinieron a darnos nada. Nosotros ya teníamos un lenguaje, nosotros ya teníamos unas costumbres, ¿listo? Nosotros no éramos esos asesinos, esos caníbales que ellos fueron y dijeron en la corona española, que por eso necesitábamos como que viniera un salvador y nos enseñara que existía una religión y que vamos a ser salvados y que aparte de eso debían enseñarnos a hablar porque no sabíamos hablar, o sea, lastimosamente ahí la historia está mal contada. Cuando ellos llegaron, aparte de que no llegaron por aquí, no llegaron con la élite, la socialité de aquí no vino nunca la reina. Sí, aquí no llegó esa gente súper guau. Aquí se trajeron a quienes, a los ladrones, a los asesinos, a todo eso que la corona española pues no podía seguir teniendo en cárceles porque el bolsillo no le daba. Y cuando llegan aquí a Colombia, cuando llegan aquí a América, llegan a robarnos, ¿sí? Entonces, aquí por este paso, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que las primeras civilizaciones se dan aquí, entonces ellos empiezan a migrar por acá, suben por acá, recuerden que todos ellos son nómadas, chan, 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 chan. Aparte de eso que estaban desparchados, no había televisor, no había Netflix, no había nada de eso. Entonces llegan y cruzan por acá, que todo esto se supone que era puro hielo, y empiezan a bajar. Hasta, pues obviamente, que todo quedara poblado. Entonces aquí me perdonan, pero los españoles no vinieron a hacer ni mierda, vinieron a robarnos, y no solamente a nosotros, sino a todos aquí abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, perros desgraciados de esos españoles que nos robaron y se llevaron todo. Empezamos a hablar que en el Neolítico surgen estas culturas que son bastante interesantes y que a pesar de las dificultades, de los cambios de clima y de todo lo que tuvieron que andar ellos, empezamos a hablar cómo las herramientas empiezan a limitar un poco el uso de las grandes maderas. Entonces, sí, ellos pueden cortar árboles jóvenes, pero no árboles que sean muy viejos, porque esto no nos va a permitir. Este tipo de elementos lo que hacen es generar que todo sea más bien rectangular. No es que ellos supieran, ay, que es que estos ángulos y que si los ponemos así nos va a dar más estabilidad, vamos a ganar espacio. No, simplemente ellos no podían, no tenían cómo cortar estos elementos. Entonces, al empezar a entender que podemos generar elementos rectangulares, ellos también entienden un poquito que si ponemos unos árboles a la misma distancia, no, sino a la misma altura, podemos generar lo que vendrían siendo como algunas columnas. Y estas columnas me va a ayudar a dar forma de una pared. Entonces, gracias a estas filas, a estas columnas, empezamos a generar elementos de estabilidad. Estos elementos de estabilidad se desarrollan gracias al material que ellos no podían cortar y gracias a la paja. La paja también se utilizaba para protección de lo demás. Utilizaban paja, utilizaban pasto seco, utilizaban algunas cañas atadas, algunos pequeños paquetes chiquiticos que me ayudaran como que a que no se pasara todo. Y esto
esto empieza a ser como un descubrimiento bastante interesante. Al hacer esto, al colocar nuestras columnas, empezamos a entender que también necesitamos un techo, es decir, algo que nos cubra. Estos primeros constructores pronto determinan que los techos nos ayudan a cubrirnos de todo y nos ayudan a dar como una altura. Generan unos tipos de rellenos que se utilizan para poder generar como marcos. ¿Listo? Ahí es cuando empezamos a ver, no sé si ustedes se acuerdan de esas casas antiguas que en alguna vez vimos que tenían como arcilla. ¿Sí vieron casas de arcillita? Con árboles, que a veces, si no estoy mal, también utilizaban la popó de la vaca. Sí, profe. ¿Te refieres a las técnicas como a la tapia pisada y al bareque? Exactamente, gracias. Sí. Entonces, estos elementos, aquí ellos ya descubren este tipo, pues obviamente no iban a decir que íbamos a utilizar cosas así tan complejas, sino vamos a revolver esto con esto y esto nos ayuda a dar como un elemento de protección, de resguardo y que no se nos vaya como a mover todo. Entonces, esto nos permitía que el movimiento del aire, la lluvia, ¿qué más? El frío, el hielo, ¿listo? Todos esos elementos lo pudiéramos como manejar de una manera un poco más agradable. Después empezamos a mirar construcciones, ya les hablé todo esto, empezamos a mirar construcciones un poco más avanzadas. ¿Cuáles creen ustedes que vendrían siendo las siguientes construcciones? Después de eso, las construcciones más avanzadas, no sé si estoy errando mal, que ya entraríamos a la parte más antigua, de donde pues obviamente están las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto, Uh-huh. Grecia, ya un poco más tarde ya entraría Ahí en querer decir, uy, perdón, porque puse la Z, no, qué vergüenza, ¿saben qué? Dejen así, qué vergüenza. Egipto, cuando hablamos de Egipto y hablamos, aquí nosotros tenemos algo, algo muy lindo. ¿No es cierto? Tenemos este tipo, aquí pues obviamente no, mentiras, aquí sí habían construcciones. Lo que pasa es que igual el tiempo se las llevó, habían construcciones así. Ustedes de casualidad, yo sé que me van a decir que no, pero yo quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes de casualidad vieron ese documental que hicieron? Es que creo que está en Netflix. Sobre esta construcción. Sobre este tipo de construcciones. No. sobre el terraceo de la ciudad perdida, profe. Sí. Pues el documental no lo vi. No sé, mis compañeras si lo vieron. ¿Ninguno lo vio? Es que yo No, no sé. profe. Es que yo no me acuerdo cómo fue que encontré ese documental. Ay, veamos esta. No mentiras. No, eso no, eso fue como una serie.
Bueno, creo, si no estoy mal, que está aquí. Y si no, fue que lo dieron de pronto en Nat Geo. Pero bueno, el cuento es que ellos empiezan a mostrar cómo era ¿Cómo era la ciudad perdida? Sí, y empezaban a mostrar las edificaciones que ellos tenían. Entonces mostraban que, espérenme, me voy un momentico para atrás. Sí, que había partes y habían malocas, bueno, habían construcciones, digámoslo así. Algunas estaban recubiertas de oro. Por eso, pues obviamente, prácticamente las construcciones no quedaron ergidas porque los los Saqueadores. saqueadores de tesoros, pues dañaron muchas construcciones, porque sí tenían No, un recubrimiento en oro. Y también digamos que hablaba mucho sobre cómo ellos hicieron ese sistema de terraceo. En la parte que me acuerdo así, hablan del cálculo, de cómo obviamente para ellos llegar hacia allá, porque como tal, digamos, la ciudad perdida fue descubierta muy pronto, o sea, como en 1980, 1975, algo así. o antes se demoraron en encontrarla. Sí, por eso la llaman la ciudad perdida. Sí, todo lo que diga ciudad perdida es porque créanme que estaba perdido, estaba por allá donde nadie lo encuentra. Créanme que sí. Bueno, les cuento aquí como a manera de personal. Tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu y estaba perdida. Créanme que Machu Picchu también, eso queda por allá. Ese día entendí por qué estaba todo tan perdido. ¿Listo? Las construcciones son muy chéveres. La parte de las terrazas y el entender cómo esta parte es muy bonita y porque las terrazas tenían el fin de que entre una y otra hubiese un grado de diferencia. Entonces, ¿qué hace esto? Esto nos permite generar como algún tipo de siembra en cada una de ellas y también nos permitía almacenarlas. Pero lo bonito de esto, lo bonito de cuando descubrieron aquí, cuando se empieza a realizar toda la investigación que les comento del Tayrona, empiezan a utilizar como toda la tecnología. Eso mandan un dron y manda yo no sé cuántos láseres por segundo y tiene no sé cuántas respuestas, o sea, eso es una cosa loca. Y lo que hace es generar todo un camino. Y aparte del camino empieza como a mostrar dónde están cada una de estas terrazas y lo que posiblemente había. El chico, muy chévere, el que hizo eso, toma, si no estoy mal, había solamente una edificación, como una de las chocitas en pie, y empieza a utilizar toda la tecnología 3D y empieza a generar como una simulación de cómo sería todo el Tayrona. Y aparte de que tiene caminos, porque él muestra ahí y efectivamente muestra como algo que no han encontrado, como una terraza que no han encontrado, y se guían por el mapa y se guían por los drones y empiezan como a mirar y efectivamente ahí había una terraza. Eso creo que fue hace como unos 4 o 5 años, si no estoy mal. Y bueno, él usa la tecnología y muestra toda la construcción que se realiza y realmente es una cosa de locos. O sea, esa vaina es una vaina, pero ustedes no se imaginan. Yo digo que esos manes eran muy tesos. Yo los admiro mucho porque sin herramientas, sin tecnología y generar ese tipo de construcción, lo mismo que este tipo de construcción, es muy bacana. Muy, muy, muy bacana. Entonces, bueno, estábamos hablando que después de ellos empiezan los compañeros aquí a desarrollar este tipo de construcciones, ¿cierto? ¿Qué encontramos aquí en este tipo de construcción?
¿Quién me describe uno de estos? Pues, profe, viendo, digamos que esas construcciones, pues primero de todo encontramos ya el sistema, digamos que de escaleras, de terrazas, porque se ve que hay un terraceo entre subida hacia la construcción. Eh, de altura también se ve la altura. Ya empiezan, digamos que a empezar a hacer construcciones mucho más grandes, mucho más altas, mucho más imponentes. Y pues obviamente todo también tiene como un fin, ¿no? Porque también digamos que se ve, en algunas tienen murallas para, digamos, defenderse de, del enemigo. Aquí nuestro principal enemigo, por lo general, casi siempre eran nuestros lindos y hermosos vikingos. Ellos lastimosamente siempre querían destruir todo. ¿Mm? O los bárbaros. Por eso uno dice, por eso uno utiliza esa expresión. Es porque estas personas llegaban a acabar con lo que fuera, con lo que fuera. Y muchos elementos arquitectónicos se perdieron fue por ellos, porque ellos llegaban a invadir, a quemar, a destruir, a romper, a violar. ¿Listo? Entonces mucha información se perdió gracias a esto. Miren. Miren acá. Esto se ve, esta primera imagen se ve muy chistosa. ¿Qué era lo más importante para este tipo de construcciones? Aquí hay algo muy interesante que recuerden que cuando nuestros griegos empiezan a desarrollar toda la parte arquitectónica, ¿cómo hacían ellos para realizar su arquitectura? ¿Cómo hacían la distribución? Recuerden que ellos se orientaban todo por las estrellas. Entonces, Sí, sí, profe, inclusive sí, exactamente. Por ejemplo, digamos que cuando hablan mucho de las únicas construcciones antiguas, que es de las pirámides de Egipto, se miran, digamos que las tres estrellas alineadas con la costela, con las estrellas, creo que eso es de la Osa Mayor o algo así. sí, la Osa Mayor. Sí, que están prácticamente muy bien alineadas. Y digamos que también cuando se hablan de las construcciones también acá de América, de las pirámides que obviamente también igual están alineadas también con las estrellas, las constelaciones, que son las que se encuentran en Centroamérica. Hay algo muy chévere que ocurre con este tipo de, a ver si de pronto me muestra lo que yo quiero mostrarles a ustedes. Hay algo muy interesante aquí, alienígenas ancestrales, que se desarrolla a ver si de pronto me lo muestra así. ¿Qué sucede cuando se generan estas construcciones? Se dice, ay, pero no, a ver si de pronto por acá.
Que es que ellos manejan solamente elementos piramidales, ¿sí? Todos triangulares. Y al momento de que nosotros empezamos a mirar dónde están todas las pirámides, se genera también un triángulo. Entonces, esto es algo como... Ay, no me muestra lo que yo quiero hacer. Bueno. Entonces, esto también es algo muy chévere, porque fíjense que la mayoría de las civilizaciones se basaban, era precisamente todo por las estrellas, y cómo de esta manera, sin que estuviesen en contacto, generaran este tipo de cosas como cósmicas, o no sé, como sabías que. Entonces, eso es muy chévere, este tipo de construcción es muy bacano por eso. Aparte de eso, que pues que como les he venido mencionando todo el tiempo, no tenían tecnología. Estos manes no tenían aquí herramientas que nos permitieran facilitar todo. ¿Listo? Bueno, aquí les envié una pequeña lectura. Miren que es súper cortica, es muy sencillita. Hoy teníamos que hablar sobre la historia de la construcción de manera rápida, ágil y veloz. Y les envié una lectura. La tarea se las voy a poner por acá porque el QDIES solamente me permite colocar como 2. No he entendido muy bien ese QDIES todavía. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dejar por acá para que puedan realizar el trabajo. ¿Listo? Una vez que realicen la lectura, van a realizar un ensayo de la lectura que les mandé. ¿Listo? ¿De cuántas páginas? De 3 páginas. Y ya. Profe, qué pena. ¿Dijiste 3 páginas? Sí. ¿Quieres más? Ok. ¿O quieres menos? No, profe, es que no te había escuchado, perdón. No, estoy tomando el pelo. Tranquilos. Como ahorita que le estaba tomando el pelo a una compañerita porque tiene el Q10 bloqueado. También les estaba tomando el pelo. Bueno, chicos. ¿Tienen preguntas por el momento? Hoy solamente nos tocaba ver la parte de la historia. ¿Tienen preguntas por el momento? Profe, una pregunta. ¿El ensayo con norma Zappa? No, me lo van a hacer, pero me lo van a hacer en Arial 12 y sin doble espacio. ¿Listo? No. Es más para ver que realmente hagan el ejercicio de leer. ¿Listo? Es más para eso. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces lo cargamos es por acá, por Teams. Sí, porfis. Es que no entiendo esa pinche plataforma todavía muy bien. Ya aprendí a ponerles mensajitos. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? No, profe. De mi parte tampoco, profe. Bueno, chicos, espero que tengan una feliz noche y ya casi un feliz inicio de fin de semana. Bueno, que estén bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe, igual. Chao, Gracias, chicos, un Gracias, abrazo profe. grande. Bueno, profe, un abrazo. Hasta luego.